Irene Rosales tomó la decisión de enfrentar a Isabel Pantoja de una manera que pocos se habrían atrevido. Su enfrentamiento no solo marcó un antes y un después en la ya turbulenta relación entre Kiko Rivera y su madre, sino que sacudió los cimientos de una de las familias más mediáticas de España. Irene, visiblemente agotada por la acumulación de tensiones y secretos familiares, decidió que era el momento de romper con el silencio que había imperado durante tantos años. Las pruebas que presentó no solo dejaron en shock a Isabel, sino que también generaron un impacto en toda la familia, especialmente en Kiko, quien llevaba años soportando las dudas que rodeaban su identidad. Este episodio, que llevaba gestándose mucho tiempo, no fue un enfrentamiento cualquiera, sino una verdadera batalla emocional cargada de reproches, lágrimas y verdades que por fin salieron a la luz. Lo que comenzó como una búsqueda personal para descubrir los orígenes de Kiko terminó por convertirse en un tsunami de revelaciones que expuso los secretos más oscuros de una familia que siempre había intentado mantener una fachada de unidad, aunque en su interior estaba profundamente fracturada. La relación entre Irene Rosales e Isabel Pantoja nunca estuvo exenta de tensiones. Desde el momento en que Irene se unió al clan al casarse con Kiko, tuvo que enfrentarse no solo a las dinámicas familiares complejas, sino también al escrutinio constante de los medios de comunicación. La presión mediática, los rumores sobre disputas internas y el carácter hermético de Isabel hicieron que Irene tuviera que caminar sobre una cuerda floja para mantener el equilibrio. A pesar de los esfuerzos por adaptarse, siempre existió una barrera entre ellas. Los últimos meses, sin embargo, llevaron esta relación al límite, pues Irene comenzó a cansarse de las manipulaciones y los silencios que parecían envolver a Cantora. Decidida a proteger a su esposo y a su familia, Irene asumió un papel mucho más activo en la búsqueda de la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse directamente a Isabel. Este camino no solo puso en evidencia la complejidad de los vínculos familiares, sino que también mostró a Irene como una figura valiente y decidida, dispuesta a desafiar a una de las personalidades más influyentes de España para defender lo que consideraba justo. Su intervención, lejos de ser un simple acto de apoyo a Kiko, se convirtió en un catalizador para un cambio que sacudiría la estructura de toda la familia. La explosión pública de Kiko Rivera comenzó una noche de noviembre, cuando, en un acto de desesperación, decidió hablar directamente con sus seguidores en un directo de Instagram. Lo que inicialmente parecía ser una transmisión más se convirtió en un momento histórico que paralizó a España. Con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa por la emoción, Kiko pronunció unas palabras que nadie esperaba: «Exijo saber quién es mi padre». Estas palabras, cargadas de años de dolor y frustración, no solo sorprendieron a su audiencia, sino que también se convirtieron en el tema principal de los titulares al día siguiente. Durante mucho tiempo, Kiko había optado por guardar silencio sobre los rumores que cuestionaban su paternidad. No obstante, en esa noche, dejó claro que ya no podía seguir cargando con esa incertidumbre. Este acto impulsivo no fue un hecho aislado, sino el resultado de años de tensiones acumuladas, dudas no resueltas y una relación complicada con Isabel, su madre. En ese instante, Kiko rompió con una barrera que lo había limitado durante toda su vida, dando inicio a una serie de eventos que transformarían para siempre la dinámica familiar y reescribirían la historia del clan Pantoja. Desde su infancia, Kiko Rivera vivió convencido de que su padre era Francisco Rivera, Paquirri, el legendario torero cuya muerte en 1984 dejó un vacío irreparable en su familia. Paquirri, considerado una figura icónica en el mundo taurino, había sido presentado a Kiko como un modelo a seguir y un hombre del que sentirse orgulloso. A lo largo de los años, Kiko construyó su identidad en torno a la figura de su padre, incluso cuando apenas tenía recuerdos de él. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir rumores que cuestionaban la paternidad de Paquirri, insinuando que quizá no era el verdadero progenitor de Kiko. Estos rumores fueron alimentados por el silencio de Isabel, quien evitaba hablar del tema cada vez que surgía. Isabel, que siempre se caracterizó por su carácter reservado y su habilidad para manejar la narrativa mediática, eligió no dar explicaciones claras, lo que dejó la puerta abierta a las especulaciones. Este silencio, lejos de proteger a Kiko, se convirtió en una carga que lo acompañó durante toda su vida. Con 40 años y enfrentando una crisis personal, Kiko tomó la decisión de enfrentar esa verdad que siempre había estado oculta y que tanto daño le había causado. Convencido de que Cantora, la finca familiar, podía guardar las respuestas que necesitaba, Kiko organizó una visita cuidadosamente planeada.
Aunque la excusa oficial era recoger algunas pertenencias personales, su verdadera intención era explorar los rincones más olvidados de la finca en busca de documentos o pistas que pudieran aclarar sus dudas sobre su identidad. Acompañado por Irene y algunos amigos de confianza, Kiko se adentró en la finca con un objetivo claro. Durante esta exploración, encontró una habitación que parecía no haber sido tocada en décadas. Entre montones de cajas cubiertas de polvo y muebles antiguos, halló un sobre que llamó su atención. El sobre, fechado en 1983, contenía una carta dirigida a Isabel Pantoja, firmada únicamente con la inicial J. Las palabras de la carta eran intensas y apasionadas, haciendo referencia a un amor prohibido y a decisiones difíciles que debieron tomarse en aquel momento. Aunque el remitente no se identificaba por completo, el contenido era lo suficientemente revelador como para despertar en Kiko una mezcla de emociones: confusión, enojo y una necesidad urgente de confrontar a su madre. Con la carta en la mano, Kiko decidió enfrentar directamente a Isabel Pantoja en una conversación cargada de tensión y emociones desbordadas. El DJ, incapaz de contener más su frustración, irrumpió en la habitación de su madre y le exigió explicaciones. «Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Quién es este, J? Es mi verdadero padre». Isabel, visiblemente sorprendida y sin saber cómo reaccionar, intentó desviar la conversación, como había hecho en ocasiones anteriores. Sin embargo, Kiko, decidido a llegar al fondo del asunto, no permitió que las evasivas se interpusieran esta vez. Después de un intenso intercambio de palabras, Isabel finalmente rompió en llanto y confesó lo que había ocultado durante años. Durante su relación con Paquirri, había tenido una breve pero intensa aventura con un empresario sevillano llamado Javier. Aunque siempre había creído que Kiko era hijo de Paquirri, nunca se realizó una prueba de paternidad para confirmarlo, lo que dejó abierta la posibilidad de que Javier fuera el verdadero padre biológico de Kiko. Esta confesión no solo rompió el corazón de Kiko, sino que también abrió la puerta a una serie de conflictos que involucrarían a toda la familia. El descubrimiento de que Javier podría ser su padre dejó a Kiko en un estado de confusión absoluta. Durante toda su vida, había construido su identidad en torno a la figura de Paquirri, el torero que había sido presentado como su padre y cuyo legado había defendido incluso en los momentos más complicados. La idea de que todo eso pudiera haber sido una mentira fue un golpe devastador para Kiko, quien ahora se enfrentaba no solo a una crisis de identidad, sino también al hecho de que su madre había ocultado esta verdad durante tantos años. Este impacto no se limitó a Kiko. La confesión de Isabel generó ondas expansivas que sacudieron a toda la familia, incluyendo a los hermanos Rivera, quienes también se vieron arrastrados a este torbellino de emociones y revelaciones. Decidido a no dejar más espacio para las dudas y con un deseo implacable de conocer la verdad, Kiko Rivera emprendió una búsqueda exhaustiva para localizar a Javier, el hombre que Isabel Pantoja había mencionado como una posibilidad inquietante en su historia familiar. Este esfuerzo no fue algo sencillo. Localizar a alguien como Javier, quien había optado por una vida discreta y apartado del escrutinio público, requería una combinación de paciencia, investigación y determinación. Kiko sabía que, para cerrar este capítulo de incertidumbre en su vida, debía enfrentarse a su pasado, a las decisiones que otros tomaron por él, y a las emociones encontradas que este viaje implicaba. Contactó con periodistas y personas cercanas a su entorno familiar, algunos dispuestos a ayudarlo y otros reacios a involucrarse en un tema tan delicado. Después de semanas de rastrear pistas, logró encontrarlo en un pequeño y tranquilo pueblo andaluz, donde Javier había pasado los últimos años en aparente paz, ajeno al torbellino mediático que siempre rodeaba al clan Pantoja. El encuentro entre Kiko y Javier fue un momento de emociones intensas y crudas, cargado de una tensión casi palpable. Cuando Kiko tocó la puerta de la casa de Javier, el silencio que reinaba en aquel lugar se rompió con el primer intercambio de miradas entre ambos hombres. Javier, un hombre mayor con un semblante reservado pero evidentemente conmovido, abrió la puerta con un gesto de sorpresa y algo de temor. No había esperado este momento, pero parecía entender de inmediato por qué Kiko estaba allí. Las primeras palabras fueron torpes y nerviosas, pero la conversación pronto se tornó sincera. Javier, después de un momento de introspección, confesó que siempre había sospechado que Kiko podría ser su hijo, aunque Isabel nunca permitió que esta sospecha se convirtiera en algo más concreto. Relató cómo había conocido a Isabel, cómo su relación fue breve pero significativa, y cómo las decisiones tomadas en aquel entonces lo llevaron a vivir con dudas que nunca pudo resolver. Para Javier, la visita de Kiko no solo fue una sorpresa,
sino también una oportunidad de enfrentar una verdad que había estado enterrada durante décadas. Para Kiko, escuchar estas confesiones fue como abrir una puerta a una parte de su vida que nunca había tenido la oportunidad de explorar. Por un lado, sentía una especie de alivio al encontrar a alguien que parecía comprender su lucha, pero también un profundo dolor al darse cuenta de que su madre había ocultado algo tan importante durante tanto tiempo. Ambos, conscientes de que la única forma de resolver esta incertidumbre era mediante una prueba científica, acordaron realizar un test de ADN. Este proceso, que para algunos podría parecer un trámite sencillo, fue para Kiko y Javier un viaje lleno de emociones. Los días de espera para recibir los resultados estuvieron cargados de ansiedad, dudas y miedos. Cuando finalmente llegaron los resultados, la verdad quedó al descubierto. Javier era, sin lugar a dudas, el padre biológico de Kiko. Este descubrimiento fue un punto de inflexión en la vida de Kiko y tuvo un efecto inmediato en su relación con Isabel Pantoja. Para Kiko, significó enfrentarse a una traición que caló profundamente en su corazón. Durante toda su vida, había creído en una narrativa construida por su madre, una historia que ahora sabía que estaba llena de omisiones y verdades a medias. Esto no solo afectó su percepción de Isabel, sino también su identidad como hijo de Paquirri, un hombre al que había considerado su padre durante décadas. En un intento de protegerse emocionalmente, Kiko decidió alejarse de su madre, no como un acto de rencor, sino como una necesidad para procesar todo lo que había descubierto. Isabel, al verse enfrentada por las consecuencias de sus decisiones, emitió un comunicado en el que expresó: «Hice lo que creí mejor para mi hijo. Nunca quise hacerle daño». Estas palabras, aunque cargadas de arrepentimiento, no lograron sanar las heridas que la verdad había dejado al descubierto en su relación con Kiko. El impacto de esta revelación no se limitó a la relación entre Kiko e Isabel. La noticia se extendió rápidamente y llegó a oídos de todos los miembros de la familia, causando un efecto dominó en las dinámicas familiares. Francisco Rivera, hermano de Kiko por parte de Paquirri, fue uno de los primeros en pronunciarse. En una entrevista llena de emoción, afirmó: «Para mí, Kiko siempre será el hijo de mi padre, porque así lo decidió en vida». Estas palabras fueron un gesto de apoyo hacia Kiko, pero no lograron disipar las tensiones que comenzaron a surgir en torno a la herencia de Paquirri. Los abogados de la familia Rivera, al conocer los resultados de la prueba de ADN, comenzaron a cuestionar si Kiko aún tenía derecho a una parte de la herencia, dado que ya no era hijo biológico del torero. Este nuevo conflicto legal añadió una capa más de complejidad a una relación que ya estaba marcada por años de disputas y tensiones. En medio de este caos, Irene Rosales se convirtió en el mayor apoyo de Kiko. Desde el principio, Irene no solo estuvo al lado de Kiko como su esposa, sino también como su principal defensora y su roca emocional. Irene, consciente del peso que Kiko llevaba sobre sus hombros, asumió un papel activo en el proceso de búsqueda de la verdad, y cuando la tensión con Isabel alcanzó su punto más alto, no dudó en enfrentarse directamente a su suegra. En una conversación cargada de emociones, Irene, con una determinación inquebrantable, le dijo a Isabel: «No podemos seguir viviendo en un mundo de mentiras». Estas palabras reflejaban el cansancio acumulado por años de secretos y la necesidad de poner fin a una dinámica familiar basada en las omisiones y las verdades ocultas. Isabel, al escuchar esto, intentó justificar sus acciones, argumentando que había actuado de esa manera para proteger a Kiko, pero las palabras no fueron suficientes para calmar el dolor que este descubrimiento había causado. Para Kiko Rivera, este proceso no se limitó a ser una simple revelación de su paternidad, sino que marcó un antes y un después en su vida. Fue un momento de ruptura emocional y, al mismo tiempo, de reconstrucción personal. El descubrimiento de que Javier era su padre biológico no solo significó un golpe devastador para su identidad, sino que también lo empujó a reflexionar profundamente sobre quién era y hacia dónde quería dirigir su vida. Durante años, había sentido que vivía atrapado en una red de secretos, mentiras y medias verdades que lo habían marcado desde su infancia. Este descubrimiento, aunque doloroso, le ofreció una oportunidad única: empezar de nuevo desde una base de sinceridad y autenticidad. La música, que siempre había sido un refugio para Kiko, se convirtió en su principal herramienta para procesar todo lo que estaba viviendo. Decidió plasmar sus emociones y su experiencia en un proyecto musical que sería mucho más que un simple álbum. Sería un testimonio de su verdad. Así nació Verdades Ocultas, un trabajo profundamente personal en el que Kiko volcó todo su dolor, frustración, y también su esperanza de un futuro más honesto. Este álbum no solo reflejaba su historia,
sino también los sentimientos universales de pérdida, traición y redención con los que muchos pudieron identificarse. Cada canción era una pieza de su alma, escrita con una sinceridad desgarradora que conectó de inmediato con su público. Las canciones de Verdades Ocultas no eran simples melodías comerciales. Cada letra estaba impregnada de la historia de Kiko, desde sus recuerdos de infancia hasta los momentos más difíciles de su vida adulta. Había temas que hablaban de la relación con su madre, de los conflictos internos que había enfrentado durante años y de la lucha por encontrar su verdadera identidad. También había canciones que celebraban el amor y el apoyo incondicional que había recibido de Irene Rosales, su esposa, y de sus hijos, quienes se convirtieron en su ancla emocional durante este difícil proceso. La producción del álbum fue un viaje en sí mismo. Kiko trabajó con productores que entendieron su visión y lo ayudaron a traducir sus emociones en música. Cada detalle, desde los arreglos hasta los instrumentos utilizados, fue cuidadosamente elegido para transmitir la profundidad emocional de su historia. El éxito del álbum fue abrumador. Desde el momento en que se lanzó, Verdades Ocultas se convirtió en un fenómeno, no solo por la calidad de la música, sino por la autenticidad que transmitía. Las canciones resonaron con personas que también habían enfrentado sus propias verdades ocultas, y Kiko recibió mensajes de apoyo de fans que se sintieron inspirados por su valentía para enfrentarse a su pasado. Las ventas del álbum superaron todas las expectativas, y las presentaciones en vivo que siguieron fueron momentos de conexión profunda con su público. En cada concierto, Kiko se mostraba vulnerable y abierto, compartiendo anécdotas y reflexiones personales que emocionaban a quienes lo escuchaban. Para él, este proyecto no era solo un éxito profesional, sino también una forma de sanar sus heridas y avanzar hacia un futuro más brillante. Mientras Kiko se sumergía en su música, también dedicaba tiempo y esfuerzo a construir una relación con Javier, su padre biológico. Este vínculo, que comenzó de manera tímida y cargada de emociones, fue creciendo poco a poco hasta convertirse en una fuente de consuelo y estabilidad para ambos. Aunque eran conscientes de que no podían recuperar los años perdidos, trabajaron juntos para crear una relación basada en el respeto, la honestidad y el deseo mutuo de aprovechar el tiempo que tenían por delante. Javier, quien durante años había llevado consigo la duda de si Kiko era su hijo, se mostró completamente dispuesto a estar presente en su vida de ahora en adelante. Para él, esta oportunidad de conectar con Kiko representaba un cierre emocional a una etapa de incertidumbre que lo había acompañado durante décadas. Los momentos que compartieron juntos estuvieron llenos de conversaciones sinceras, risas y hasta lágrimas. Javier quiso conocer a los hijos de Kiko y se mostró emocionado por ser parte de la vida de sus nietos, algo que nunca imaginó que llegaría a suceder. Por su parte, Kiko valoró profundamente el esfuerzo de Javier por integrarse en su vida y por aceptar con naturalidad el papel que ahora desempeñaba como su padre. Este vínculo no solo ayudó a Kiko a sanar emocionalmente, sino que también le dio la oportunidad de entender mejor su pasado y de encontrar respuestas a preguntas que había llevado consigo durante toda su vida. En medio de este proceso de transformación personal, Kiko decidió adoptar una nueva filosofía de vida basada en la honestidad y la autenticidad. Este compromiso no solo se reflejó en su música, sino también en la forma en que interactuaba con los medios y con su público. Por primera vez, Kiko se sintió libre de las expectativas y presiones que habían definido gran parte de su vida. Decidió hablar abiertamente sobre su historia, no para generar polémica, sino para inspirar a otros a enfrentar sus propias verdades. Participó en entrevistas y programas donde compartió su experiencia, alentando a las personas a ser valientes y a buscar la verdad, incluso cuando ésta podía ser dolorosa. El impacto de esta transformación fue evidente no solo en su vida personal y profesional, sino también en la forma en que era percibido por el público. Muchos lo vieron como un ejemplo de resiliencia, un hombre que, a pesar de los desafíos, había encontrado la fuerza para reinventarse y seguir adelante. Kiko, por su parte, se mostró agradecido por el apoyo que recibió durante este proceso y dejó claro que su prioridad ahora era vivir de manera auténtica y construir un futuro basado en la verdad. A pesar de las tensiones con Isabel Pantoja, Kiko decidió enfocarse en las relaciones que realmente importaban en su vida. El vínculo con Javier, el apoyo de Irene y el amor de sus hijos se convirtieron en los pilares sobre los que comenzó a reconstruir su vida. También encontró en su música una manera de expresarse y de conectar con otros, utilizando su historia como una forma de inspirar a quienes enfrentaban sus propios desafíos. Si esta historia te ha conmovido y quieres seguir descubriendo los secretos más impactantes del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte ahora mismo a Chismeando con Glamour.
Aquí encontrarás las noticias más reveladoras y emocionantes sobre tus famosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo.